Hola a todos, de nuevo nos vemos en una nueva conversación con una alumni que tuvimos el gusto de conocernos en el máster en neurorehabilitación que dirigí donde pude impartir clase, que es María Romero. Hola. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, Encantada de saludarte y verte de nuevo después de tanto tiempo. sí, sí, la verdad que hacía tiempo que no nos veíamos. Sí que nos seguimos mutuamente por las redes sociales, pero, pero sí, es un placer volver a verte, María. Sí, claro que Pues sí, igualmente. yo, como siempre digo, agradecerte aceptar la propuesta de tener esta conversación, porque es un gusto saber de vosotros y por eso la iniciativa, ¿no? de empezar con este tipo de conversaciones. Así que gracias por aceptar. Y bueno, gracias a ti por contar conmigo, desde luego, que me parece una iniciativa y bueno, tener la oportunidad de volver a vernos, de compartir momentos, de saber de las compañeras, de los compañeros Sí, sí, sí. que bueno, que al final son momentos muy bonitos y te gusta saber de ellos, Sí, que hay sí, algunos sí. que sí que tienen oportunidad de seguir, a otros no tanto, así que Sí, pues sí, sí. muchas gracias por contar conmigo. Pues lo primero es, bueno, aunque después ya contaremos cosas del máster donde nos conocimos, pero lo primero que me gustaría pues que nos contaras un poco cuál ha sido tu formación, dónde estudiaste, qué has estudiado, eh, y que nos cuentes un poco de los comienzos de profesionales tuyos. Vale. Bueno, pues me decanté por la terapia ocupacional pues casi prácticamente a unas semanas de iniciar el curso, porque Madre mía. no tenía muy claro en ese momento qué es lo que quería hacer. Sí que acabando bachiller, bueno, pues ciencias de la salud era algo que me llamaba la atención, pero la verdad es que tenía diferentes inquietudes, no tuve una época de instituto fácil al uso, no sabría decirte, Sí, sí, sí. en ese momento no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, me gustaba mucho la parte artística, Ujú. me gustaba la parte de humanidades, las ciencias en parte, ¿no? Pero al final, terapia ocupacional me pareció, con lo poquito que conocía antes de empezar, que podía aunar a muchas de las cosas que me atraían de otras ramas. Sí, sí, Entonces, sí, creo sí. que, bueno, era algo que a priori me llamaba la atención. Y bueno, eh, estudié en La Salle, Ujú. una universidad adscrita a la Autónoma de Madrid. Sí. Mi idea cuando pues fue arrancar, descubrir a qué me Ujú. enfrentaba, me atraía el programa, es decir, pensaba que me podía gustar, pero bueno, no dejaba cerrado que también valoré la posibilidad de hacer psicología aquí Ajá. en Alicante, pero lo que descubrí fue mucho más apasionante de lo que esperaba. Fue un año duro porque mm, fisiología y a tope. Sí, sí, sí. Vamos, fue divertido, pero la verdad es que el balance fue súper positivo. Arranqué conforme iba metiéndome en profundidad, me di cuenta de lo que me gustaba y de que no podía haber elegido mejor. Sí, además, tú eres de Alicante y te fuiste a Madrid, ¿no? Sí, Que con lo que ello supone también, claro, el cambio de residencia, ¿no? sí, 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 sí. de forma de vida, de Ah, repente, pues bueno, pues por donde pasamos todos, ¿no? De compartir piso, sí, sí, de lo impersonal de estas ciudades tan grandes. sí, Además, yo soy como muy casera. sí, La sí, verdad es sí, que, fíjate, y algo que le decía yo a mis padres cuando era pequeño, la vez que fui allí, dije, yo vendré aquí a vivir. Y tiempo atrás pues, no me lo hubiera imaginado con esa realidad, pero al final se cumplió. Fue una experiencia muy bonita. sí, 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 La sí, verdad es que tengo un recuerdo chulísimo de allí, de esa etapa, sí, sí, y me sirvieron muchísimo a la hora de no solamente de ser más resolutiva a nivel personal, a ujú, nivel profesional. Fue una etapa pues, muy chula, la recuerdo con mucho cariño. Sí es cierto que cuando terminé tenía planteado, podría haber tenido la posibilidad de haberme quedado a trabajar allí, la verdad, pero intenté venir acá. ujú. Tenía ganas de volver a casa, la tranquilidad,
Sí, que proporciona una ciudad pequeña, sí, eh, sí, sí. a ese de nuevo esa vuelta a lo cercano. Sí, 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 es una sí. experiencia bonita, pero también fue bastante pues, agotadora. Sí, No es que sé si es un estoy cambio. preparada para una vida así. Sí, es un cambio. Una ciudad tan grande, es verdad que o naces ahí. Yo soy de Madrid y entiendo perfectamente ahora que llevo unos años fuera de Madrid, volver a Madrid es estresante. Es una ciudad que es complicado, ¿no? Es complicado ese ritmo y esas distancias, sobre todo. Las distancias son terribles. Sí, sí, sí. Es precioso. A mí, cuando tengo la oportunidad de volver, Sí, me sí, sí, encanta, la disfruto, pero sí. sí es cierto que creo que ya sé para cuánto tiempo tengo Sí, que tener sí. fecha de vuelta y, Sí, y sí. ya está. Claro, pues tú después terminaste la carrera y buscaste trabajo por Alicante, volviste a Alicante y buscaste trabajo, encontraste trabajo. ¿Cómo fue tu periplo Sí, por la búsqueda del mundo laboral? Que eso es todo una emoción también. sí, la verdad que sí. Pues cuando terminé las prácticas, bueno, yo creo que en ese momento tampoco tiene muy, sí que ya tiene más o menos un perfil de lo que te gusta, ¿no? Ujú, Eh, yo terminé las prácticas, mis últimas prácticas fueron en el IPR Madrid, el Instituto Provincial de Rehabilitación del Gregorio Marañón, y allí tuve mi primer contacto con los pacientes de daño cerebral. ujú. Aprendí muchísimo porque tenía tanto pacientes de trauma, algunos más jóvenes, otros de daño cerebral. Y esa primera toma de contacto con este perfil de usuario, de paciente, wow, sentí que era algo diferente a lo que había sentido hasta entonces, ¿no? Mi contacto con las neurodegenerativas también era algo que me llamaba mucho la atención. Tuve la oportunidad de hacer voluntariado desde segundo curso en Parkinson, en la Asociación de Parkinson de allí. Sí, 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 sí. Y, pero he de decir que en ese momento mi búsqueda pues se tuvo que abrir porque en realidad tampoco puedes cerrarte a lo desconocido y Ujú. menos cuando no tienes currículum alguno, tienes Claro, que claro. arrancar pues eso, por todo, moviéndote por todo Sí, sí, sí. y creo que además fue ese año también cuando arranqué que directamente me apunté, me matriculé en el CAP, en la UMH, para poder continuar con la formación por si lo del trabajo. Claro, Además es que arrancaba la crisis allí, era 2008, arrancaba claro. la crisis y era un momento un poco... Complicado, sí. Ujú. La verdad es que siempre lo recuerdo, solo tuve una entrevista y fue Fíjate. donde sigo trabajando al día de hoy. La verdad es que, bueno, eh, me puse en contacto con la Asociación de Alzheimer de Villena y Comarca y tuve mucha suerte. Tuve muchísima suerte porque, bueno, pues habían más candidatas, más candidatos Sí, 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 sí. y todavía no me explico cómo confiaron en mí, que acababa de terminar, Pues fíjate, pero cosas. Y sigues trabajando en el mismo sitio sí, fíjate. Joder, sí. no Bueno, estarán ha llevado descontentos un contigo. proceso. ¿Cómo? Que digo que no estarán descontentos contigo, entonces. Espero que no. Vamos, sigo encantada. Es cierto que sí que he tenido diferentes procesos. Empecé con poquitas horas, Claro, he tenido otros trabajos complementarios hasta el día de hoy. He ido continuando tanto la formación como el trabajo, como la experiencia claro. profesional, pero puedo decir que pertenezco a la asociación Eso desde, es. vamos, desde el Sí, primer día. porque es que además es verdad que el trabajo en las asociaciones es un trabajo especial, porque es como un vínculo, un vínculo de otro tipo. No, realmente no es una empresa al uso, sino que es una asociación donde estás no solamente también con las personas, ¿no? que están asociadas a esta asociación, sino con todo su entorno y más desde el ámbito de la terapia ocupacional es un trabajo fantástico, ¿no? Lo que os encontráis y lo que desarrolláis, ¿no? En ese tipo de ámbitos, ¿no? Que es un ámbito muy enriquecedor, ¿no? Toda la razón, es que en realidad somos como una gran familia y fíjate que la asociación ha ido creciendo mucho también desde los inicios, que fueron otras personas las que lo iniciaron. Actualmente
nuestra editora es una de las fundadoras de la asociación y bueno, han pasado por momentos complicados Sí, al principio, bueno, luego cuando, bueno, como en cualquier sitio, ¿no? Y más unas asociaciones que para ir creciendo pues necesitan ir salvando muchos obstáculos, pero sí, en cualquier caso ahora somos una familia más grande, pero sí, seguimos siendo una familia. Es sí, verdad sí, sí. que, pues yo creo, no sé si con una empresa, en una empresa eso sería Sí, igual. sí, es diferente, ¿no? Porque además el componente ahí de estar todos remando a una, ¿no? Y intentar conseguir objetivos comunes a todos. Es decir, que esa es que hay veces que en la empresa eso se pierde, ¿no? En cuanto uno tiene la conciencia de que tiene un jefe, un jefe y que no es él parte de la empresa, entonces eso se pierde. Y en las asociaciones sí se hace bien, porque claro, hay ejemplos de todo, ¿no? Pero que sí que tienen como un ideario, ¿no? Un camino que les une hacia un destino común, ¿no? Que es importante, ¿no? Sí, Sí, sí las conoces bien, ¿eh? sí, sí, Las has descrito genial, las has sí, sí, descrito sí. genial. Y Bien. claro, después llega un momento en el cual después nosotros nos conocimos en el 2011-2012, en el máster, cuando Ujú. hiciste el máster, y cómo decides decir, pues voy a dar un paso, porque hacer un máster, en nuestro caso era un máster oficial de un año, de 60 créditos, que tenía su dedicación de fines de semana, incluso semanas enteras, en las cuales teníais que venir a hacer ciertos partes del curso, como los cursos de BOBAZ, etcétera, que era intenso, ¿no? Entonces, ¿cómo decidiste, pues, decir, tengo que profundizar más en el mundo de la neurorehabilitación, en este caso, ¿no? Mm. Bueno, pues es algo que yo sentí, que mi camino tenía que ir por ahí. Era algo que me iba a aportar mucho al tema de las demencias. Sentía que era algo que me iba a aportar mucho a las demencias. En ese momento, cuando arranqué, trabajaba con usuarios leves. Ujú. Trabajé en un programa de leves y poquitas horas, media jornada. Arranqué creo que con 18 horas, entonces que me permitía tener muchísimo tiempo libre. Y algo que me ha gustado siempre es pues continuar, Sí, sí. pues eso, lo que nos pasa, ¿no? Sí, sí. La inquietud, Formándonos. la neurocuriosidad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues seguir haciendo cosas, aprovechar el tiempo y pensé que eso podía ser lo que más me podía aportar en ese momento. Sí, sí, sí. Eh, Además, fue una época también de trabajo personal, porque conforme fueron avanzando los años, Ujú. podría decir como mi primera etapa en contacto con las demencias, llegó un punto en el que esta sensación como de pérdida, te diría, porque al día de hoy, después de tantos años, he podido conocer la demencia desde sus fases más incipientes Ujú. hasta el final, hasta perder a Sí, los usuarios por el camino. Pero es un trabajo, eso, es sí, un sí. trabajo precioso, pero tiene una parte dura Muy doloroso. Ujú. que necesitaba compensar. En momentos difíciles tenía la necesidad de rehabilitar y no solo de mantener, Sí, sí, porque sí, nuestro objetivo aquí es sobre todo promover, mantener, estimular, fomentar, pero tenía como esa necesidad personal de rehabilitar, de mejorar. Y creo que, pues eso, esa parte que no estaba teniendo con el DCA sí. Ujú. puro, quería Sí, seguir sí. abarcando un poco más ese campo. Y te embarcaste en una aventura de un año, un año en el cual yo tengo aquí, mira, una foto, te voy a enseñar una foto que tengo aquí, no sé si, mira, ¡Qué guay! que es- Eso es Boat, ¿no? Es sí, sí, la sí, ahí que estáis con Sonia, segunda parte, ¿eh? sí, 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 Qué caña, ¿eh? Qué sí, sí, caña, qué bonitos recuerdos. Además, ya cuando fueron nuestra gente de prácticas también. sí, sí, que- sí, fantástico. Siempre, como yo soy muy aficionado a la fotografía, siempre voy haciendo fotos en todos los sitios. Y es lo bueno que después tienes recuerdos visuales de esos momentos. Entonces, siempre me gusta hacer fotos en todos los sitios. Yo siempre digo que mi familia
son un poco víctimas como digo, del disparo de la cámara, que siempre estoy haciendo fotos y tardo más en las visitas a cualquier sitio porque hago fotos, muchas fotos. La verdad que sí, que luego tienes la suerte de tener recuerdos de todo. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo, además, vuestro grupo era muy divertido. Lo pasamos Sí, muy bien, lo pasamos muy bien con vuestro grupo, era fantástico. la verdad que sí, yo recuerdo también con mucho cariño. Yo no sé cómo era en el resto, ¿no? Pero es cierto que allí había un Sí, ambiente, y realmente muy bajo, sí. Sí, sí, sí. sí, muy enriquecedor además. Es Mm. que era muy divertido, pero era gente seria, gente Sí, preparada que pilotaba mucho. sí, Yo sí. aprendí muchísimo del Sí. grupo. Sí, además con mucha Mm, inquietud, que es que eso siempre se agradece cuando tú estás desde el punto de vista del docente, agradeces. Yo por lo menos lo agradezco, ¿no? Hay gente que se pone un poco tensa cuando le hacen preguntas, pero a mí me encanta, porque es la manera de seguir avanzando, ¿no? Hay que tener preguntas inteligentes. Hay una anécdota que decía este hombre, Eric Kandel, que es el autor que le dieron el premio Nobel de Medicina en el año 2000 y que es autor de lo que se le llaman la Biblia de las neurociencias, el libro este tan gordo que es Principios de las neurociencias. Y él dice que le decía a su nieto, cuando iba al colegio, cuando volvía del colegio, le preguntaba, ¿qué pregunta inteligente has hecho hoy? ¿No? Y es verdad, ¿eh? Es verdad que ahí está la clave. Digo, ¿qué es lo que tú quieres aprender? ¿No? Porque no es qué te han enseñado, sino qué pregunta inteligente has hecho hoy, porque ahí es donde está tu curiosidad, como digo yo siempre, y como dice Nelson, anuncia todo, en la neurocuriosidad, ¿no? Eso sí que es importante, ¿no? El mantenerse inquieto. Yo también uno de los objetivos de mostrar con estas conversaciones a mis alumnos, porque siempre pienso en los alumnos que tengo ahora, es que vean a personas que se apasionan por lo que hacen, ¿no? Que tienen curiosidad y que han forjado como el camino que tú nos enseñas ahora, también por las inquietudes, ¿no? Que la importancia que tiene el seguir formándose, que como comentabas tú, y aparte del máster, ¿qué otras formaciones has hecho? ¿Qué cursos me imagino que va condicionado un poco con las necesidades laborales, ¿no? Pero, qué recorrido has hecho durante estos años? bueno, pues específicamente, bueno, la formación, como bien dices, por el trabajo, pues ha tenido que ir enfocada al campo pues, de las demencias. Sí. eh, Luego a la neurorehabilitación en general, y Ujú. he de decir que una asignatura que tenía pendiente era cuando hablaba de esta necesidad de rehabilitar y el de mejorar, Ujú. fíjate que la necesidad y la oportunidad se me brindó un poco en el máster, Ajá. porque mi paciente BOBAT, para, bueno, pues durante la formación Sí, BOBAT, que tenemos sí. que elegir este caso Sí, para, el caso clínico este que teníais que preparar. Sí. pues fue un chaval muy joven, muy joven. Y yo con la pediatría era algo que me daba muchísimo respeto, pero Ujú. desde la carrera, fíjate, era algo que pues, siempre, cualquier paciente te da muchísimo respeto. Sí. Alguien que se pone en tus manos tiene que asumirlo con toda la responsabilidad y todo el respeto, pero la población infantil era algo que decía, ostras, esto que son el futuro, esto que es maleable, esto que es Sí. frágil. Sí, 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 sí. Tenía que sentirme muy, muy preparada para poder dar ese paso, ¿no? Y este chaval fue era un mayor de edad, 18, 20 años, Ujú. pero fue a lo mejor el primer paso para decir, va, creo que puedo ser útil, creo que puedo aportar también algo, ¿no? Y bueno, después del máster ahí en la UCAM, pude hacer el máster de neurología en la UMH también, Ujú. que creo que fue 2 años después.
que Ajá, tenía bastante carga de pediatría. ajá. Sí, sí, sí. Tenía bastante carga de pediatría, complementaba muy bien lo que habíamos hecho en Murcia, Ujú, tenía también otras técnicas, tenía Hollywood, tenía agua, ujú. tenía otras cosas que digo, ostras, creo que es un complemento súper chulo. Sí, 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 sí. Y ya empezaba a tener, pues eso, un poco más de confianza, un poco más de seguridad. Además, pude entrar a trabajar en una clínica también que trabajaba tanto con adultos como Ujú, pude arrancar ya a coger a niños. ujú. Y la formación también tuvo que ir por ahí, porque mi formación en pediatría estaba más limitada en ese Ajá. momento y fui completando un poco por ahí. La verdad Sí, es sí, que, bueno, que, sí, 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 ¿qué te muy bien. diría? Pues Muy bien. todo alrededor de la neurorehabilitación, pero sí que es cierto pues, que de momento en momentos, intentando abarcar en el momento en el que me encontraba las Ujú. necesidades que tenía que cubrir y hacia dónde quería marchar. Así que, Sí, sí. bueno, No, y además lo que siempre nos pasa a todos, ¿no? Que vamos haciendo un camino y se hace, como decía, se hace a camino al andar, ¿no? Se hace, tienes que andar y seguir pues formándote y haciendo, pues también yo siempre también digo, ¿no? Que hay veces que uno empieza en un lugar y después acaba en otro. Y va viendo, ah, pues esto qué interesante, o esto uno piensa, joder, a mí la parte que más me gustará de la terapia ocupacional es esta, pero después ves, oye, esto también es interesante, ¿no? Y vas como moldeando, incluso cogiendo aprendizajes de un sitio y te los llevas al otro, ¿eh? totalmente. Y es así, ¿no? Enriquece mucho, ¿no? El poder... Y me imagino que, claro, cuando tú después uno se pone delante del paciente, que es el que verdaderamente te examina, ¿no? Pues tú haces un compendio de aquello que has ido aprendiendo y probando, ¿no? Y probando también porque hay veces que no... ese es el reto, ¿no? El ponerte delante de esa persona y, como dices, la responsabilidad que eso supone de sacar lo mejor, ¿no? Lo mejor de esa persona que tienes ahí delante, que ese es el verdadero examen, no los que hacíamos en la universidad. Exactamente. Sí, sí, Ahí es donde al final se resuelve un poco todo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Si te formas, si vives, si haces, si es por eso, por Sí, cuando sí, llegue el momento de enfrentarte a los pacientes, pues hacerlo de la mejor manera posible. sí, sí, sí. Y después hay un aspecto, ¿no? De también tu carrera profesional que nos tienes que contar, porque no me puedo resistir a que a nos cuentes algo sobre tu papel como árbitro, ¿eh? Que es tremendo. Me encantó cuando lo vi Sí, y incluso te escribí, no sé si te acuerdas que te sí, escribí, oye, enhorabuena, que... sí puede ser. Sí, 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 que nos Sí, tienes porque no lo sabías, claro, no lo en el sabía, máster no hablamos de esto, no, claro. yo no lo sabía, no lo sabía. Mm. Y cuánto tiempo llevas en el proceso? Porque eso es un proceso largo también, ¿no? Es un proceso largo, largo, bueno. A mí la verdad es que el deporte siempre ha sido algo que me ha encantado. Otra de mis que hago con mi carrera, ¿no? Lo del deporte también era algo que me llamaba la atención, pero es cierto que el deporte, no sé, si quizá por la educación que he tenido en casa, siempre se me ha enfocado desde el punto más de vista del ocio Sí, que del punto de vista profesional, ¿no? sí, 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 sí. Y en contacto con el arbitraje empecé súper joven, porque yo jugaba al fútbol, pues esto en el cole, Sí, sí, sí. con las amigas, con los amigos. Pude luego, cuando surgió un equipo de fútbol aquí en Villena, federado, pues ahí estaba la cansina de María. Y hubo una campaña así escolar que movieron unos compañeros para hacer, bueno, pues captación en los coles y, Sí, bueno, pues explicarnos un poco el reglamento. Y yo, el reglamento de fútbol, el fútbol tiene reglamento. sí, Dije, sí, pues bueno, ahí no es voy. solo correr. Mis, mis padres, la verdad es que siempre he tenido la suerte de que me han apoyado en todo lo que Sí, sí, he sí. iniciado, lo que se me ha ocurrido y con 12 13 años empecé la formación y empecé a arbitrar. Pues eso, con 13 14 años empecé pues con fútbol base, Sí, sí, sí. con juveniles, pues eso, en la base. Cuando me fui a Madrid andaba por primera regional y Ajá. bueno, ese fue un momento así un poco de parón, porque, bueno,
algunos compañeros cambian de delegaciones, que Ya, quizá podía haber continuado ahí en Madrid, pero mi objetivo en ese momento, como te he dicho, era ocio, entonces si podía suponerme no estar 100% en la carrera, no sabía tampoco claro. lo que me enfrentaba, pues hice un pequeño descanso. Ujú. Bueno, cada vez que venía intentaban pues eso, engancharme, no me desvinculé, ni mucho menos del todo, pero fue como un pequeño paréntesis. Sí, 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 sí. Tuve que volver a comenzar casi prácticamente bueno, después de ese paroncillo. Sí, sí, Y sí. bueno, luego pues eso, en el fútbol masculino era preferente Ujú. y ahora pues con el tema del fútbol femenino, bueno, pues nada, actualmente pues tengo el honor y vamos, la fortuna de poder estar en Primera División Iberdrola del fútbol femenino. Así Sí, sí, que sí, sí, sí. Nada, pues muy es contenta. fantástico, es fantástico, porque yo cuando te vi allí digo, mira qué maravilla. Y encima, Sí, encima es máster en neurorehabilitación, fíjate. sí. Sí, es como, la verdad es como si fuéramos, y no es así, ¿no? Pero claro, quien me conoce por el fútbol, pues es como, pues la árbitro, ¿no? No, quien me conoce por el trabajo, pues la terapeuta, ¿no? Sí, Pero sí, sí, bueno, sí. nadie somos carpetas, ¿no? Todos Eso somos es, eso es. un cúmulo de cosas. Eso es, eso es. Nunca, nunca en un partido le has dicho una indicación terapéutica, ¿no? Desde el punto de vista de la terapia ocupacional, ¿no? A alguna jugadora. No, no he tenido la posibilidad, ¿no? No. En realidad sí que dices, a lo mejor pensarías, uy, esa marcha no me gusta. Eso es. Eso porque el defecto profesional ese va con nosotros. Es decir, yo voy por la calle y voy analizando, joder, vaya pie, cómo está lanzando el pie. Joder, el movimiento del hombro le sale mal. Y me imagino que cuando vas viendo No, a cómo ver. va corriendo uno y otro, dices, uy, 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 esto va a haber lesión. Nada, no. Me concentro en la tarea. Nos Sí, 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 concentramos en sí. la tarea. No, pero eso solamente lo observas cuando van hacia el túnel de vestuarios, ¿no? Sí, exactamente. Cuando ya ha acabado todo. Y en la salida, ya en la vuelta. Eso. Sí, 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 es una, es otra faceta, ¿no? Del ámbito profesional que, claro, como decías tú, no somos ventanas de un ordenador que vas cerrando, minimizas, sino que somos un todo. Y seguramente en algún tratamiento te darían ganas de sacar una tarjeta roja a alguno, ¿no? vaya. Por lo menos de mantener sin apercibimiento verbal. Porque tienes que llevar en el trabajo tienes que llevarla en el bolsillo las tarjetas y cuando alguien se porte regulín le dices ¡pac! Tarjeta No, amarilla. no, pues más aparte, el arbitraje es algo pues, que te aporta muchísimo en tu día a día, en tu trabajo. Como antes bien decías, esto que sacas de aquí luego lo puedes llevar allá, lo puedes utilizar en otro momento, pues, ¿qué te voy a decir? El deporte, ¿no? El deporte en general, creo que cada uno tiene su manera, ¿no? De autorregularse, de Sí, funcionar, sabe cómo, pues, cómo funciona de mejor manera y yo creo que muchos de nosotros tenemos en común que el deporte es algo sí, sí, que sí, nos ayuda. Y el arbitraje, pues fíjate, la de herramientas y las estrategias también que me ha aportado claro. para gestionar diferentes situaciones. O sea que, Sí, porque además son situaciones que todos las vemos, todas las vemos y dices, "Jo, es que hay que saber gestionar eso, porque hay un cúmulo de intereses ahí, uno quiere una cosa que a lo mejor es injusta, que uno te quiere mentir, etcétera. Hay de todo, ¿no? Te encuentras de todo en tan poco tiempo y con una sí, carga emocional, ¿no? Entonces eso hay que saber hacerlo, ¿no? Que es verdad. Es, entonces, el aspecto profesional va contigo, pues allá donde vas, ¿no? Sea en el arbitraje o sea cuando tienes tus pacientes delante, ¿no? Y el exactamente. y eso es el enriquecimiento, ¿no? Que hablábamos antes de que todo suma, ¿eh? Todo suma cuando uno vive las cosas con pasión, ¿no? Y quiere vivirlas hasta el fondo y hacerlas bien, que como yo digo siempre, da gusto encontrarse con gente como tú que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Porque hay veces que te encuentras ahí gente que vaga por la vida
dándole igual todo, ¿no? Y, y está bien ver personas que le gusta lo que hacen y que quieren hacerlo bien, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ese es. También es una suerte, ¿no? Porque encontrar lo que te gusta de verdad, porque hay gente Sí. que quizás es que no ha encontrado su camino. Ujú. No he tenido esa suerte de encontrar qué era lo que necesitaba para estar motivado, para continuar hacia algo. O sea Sí, sí, que sí. a veces no es fácil, ¿eh? Sí, sí, por eso hay que tener los ojos abiertos y aprender también como de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Que hay veces que tenemos delante ejemplos, otras personas, tenemos profesores o personas que pasan a tu lado o que están en tu propia casa, ¿no? Y que tienes que aprender, ¿no? Aprender de ellos, ¿no? Y también yo siempre, en estas conversaciones, yo siempre os planteo una pregunta, ¿no? Que es como una reflexión, ¿no? Al final, ¿no? Que cuando uno lleva ya un recorrido profesional, ¿no? En el ámbito que sea, ¿no? En la terapia ocupacional, en el arbitraje, en tu caso, ¿no? Yo siempre me gusta preguntarme cómo querríamos que nos recordaran, ¿no? Que nos recordaran aquellas personas que han sido tratadas por ti o han sido arbitradas por ti, en este caso, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Eh, porque uno puede hacer las cosas bien, ¿no? Y querer que el otro vea algo determinado. ¿Cómo querrías que te recordaran en las personas con las que entran en contacto contigo, ¿no? En el ámbito profesional. qué difícil, ¿eh? Juan Carlos, esta preguntita puede ser más difícil. Te puedes preguntar, ¿no? Porque, claro, en común, porque son áreas como muy diferentes. No te digo yo que el arbitraje, por supuesto que somos seres humanos, somos, Ujú. ¿no? Pero no se puede llegar a esa cercanía que puedes tener Sí, como con un paciente, ¿no? sí, sí, sí. Pero como algo común, pues no me planteo otra cosa que me recuerden como alguien que quería hacerlo bien, Ujú. que hacía, pues hago las cosas intento hacerlo proyectando lo mejor de mí. Ujú. Cuando estoy trabajando, como cuando estoy arbitrando, lo último que quiero es equivocarme, quiero hacer las cosas bien, quiero acertar en lo que hago y en lo que veo, en mis decisiones, quiero acertar, quiero tomar la mejor decisión, Sí, sí, sí. quiero realizar la mejor intervención también, ¿no? En el ámbito en el que sea. Sí, sí, Luego me sí. equivocaré, luego diré, madre mía, ¿dónde estaba mirando? Sí, sí, sí. Cómo he visto esto? Sí, 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 sí. Igual que en el trabajo, ¿no? Siempre intento hacerlo de la mejor manera. Sí, Pero en trabajo es cierto que puedes proyectar como más de ti, ¿no? El cariño, eso es algo que puedes dejar y me parece, con el perfil con el que trabajamos, con las demencias, sí. el cariño, la cercanía, la sonrisa, es algo que en un campo de fútbol es más complicado Sí, sí. dejar, ¿no? Sí, sí, sí. No la empatía, porque eso es algo Sí, que te tiene que acompañar siempre, ¿no? El sentir que oye, entiendo tu posición, sé que esto es duro para ti, sé lo que te juegas, ¿no? Pero yo también estoy aquí para hacer mi trabajo y lo último que quiero es irme a casa pensando que me he equivocado, ¿no? sí, 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 sí. Pues así, yo creo que así, Juan Carlos, que Sí, sí, alguien que quería hacer las cosas bien, que le sí, sí, ponía sí. pasión a lo que hacían y que luego tengo mis defectos Hombre, y pero habré metido la pata como todo el mundo, ¿no? eso es lo normal. Todos tenemos. Sí, sí, sí. Y ya como última pregunta que te hago. Por ejemplo, ¿qué le dirías a un alumno, ¿no? Un alumno que está estudiando ahora en la universidad, que está comenzando el camino que tú hiciste hace unos años? ¿Qué le dirías con esa perspectiva de los años transcurridos y de la experiencia personal y profesional? ¿Qué le dirías? A lo mejor son alumnos que dicen, oh, madre mía, qué complicado es esto, ¿qué será de mí? ¿No? ¿Qué le dirías a una persona que está comenzando su camino? ¿No? Pues le daría ánimo, sobre todo, porque cuando estás arrancando, la sensación de incertidumbre que se tiene en un principio, ¿no? No sé si la recordarás, pero Sí, yo sí, creo que sí, era sí. común cuando arrancábamos, ostras,
sí. ¿y ahora qué, no? Cuando estás en el segundo, pero es que a mí se me pasó rapidísimo, la carrera se me pasó rapidísima, me dio una pena horrible, siempre las despedidas para mí siempre son horribles, Sí, 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 sí. y decía, ostras, ¿y ahora qué, no? Porque, claro, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué va a ser de ti? ¿Por dónde empiezo, no? Con lo difícil que ha sido tomar la decisión de venir aquí y ahora Se acaba. trabajo donde encuentre, donde me guste. Bueno, pues yo le diría que como tú muy bien has dicho, estoy muy de acuerdo contigo, Juan Carlos, que mantuviera esa mirada de niño, Ujú, esa mirada de desconocimiento, de eterno aprendiz, ujú. porque es la que te va a favorecer las oportunidades, el ver oportunidades donde a lo mejor no las hay. Sí, sí, No sí. cerrarte cuando no tienes suficientes experiencias vitales, ¿no? O de trabajo, pues seguir aprendiendo hasta que encuentres qué es lo que te gusta. Y si ya lo tienes claro, pues yo le diría que vamos, que Sí, sí, sí. insistencia, persistencia, momentos duros como en cualquier otra profesión, pero esta es preciosa. Si tienes claro qué es lo que te gusta, pues tenemos la oportunidad ahora de poder estar trabajando de lo que nos gusta, pero si ahora mismo tuviera que trabajar porque como muchos compañeros han pasado momentos de crisis, han tenido que estar trabajando de otras profesiones, pues que bueno, que les ha permitido sobrevivir y Sí, son sí, sí. etapas, pero si tienes tu objetivo claro, da igual las veces que tengas que salir del camino, porque si tu meta está clara, lo retomarás Sí, sí, y hay sí. que continuar. Y esto pues es un trabajo de fondo, una carrera de fondo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no Sabio pierdas la consejo, ilusión, sabio ¿vale? consejo. Porque es verdad que es una carrera de fondo y hay que caminar ahí con ilusión, ¿no? Con esa ilusión que comentabas. Y nada, solo volver a agradecerte que hayas aceptado la propuesta. Ha sido para mí un placer volver a saber de ti con más profundidad y como hablábamos antes fuera de cámara, que esta es una oportunidad muy buena de mostrar lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos desde el ámbito de la terapia ocupacional, de la fisioterapia, de la logopedia, es decir, estas carreras que no tienen el glamour, como digo yo, no tienen el glamour de una medicina, etcétera, pero sí que es una oportunidad para mostrar que detrás de los profesionales hay personas, ¿no? Hay seres humanos que tienen una riqueza muy grande un ejemplo claro es las vivencias que nos has contado tú, que son un verdadero regalo y que te agradezco que hayas querido compartir con nosotros. Muchas gracias. Espero no haberme enrollado mucho, no haber sido muy cansina, ¿eh? No, 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 muchísimas gracias. de Cansina ni, ni de broma, ¿no? Ha sido muy interesante y además que cuando las cosas salen de dentro enriquecen también al que escucha y te doy las gracias nuevamente. Y espero Pues verte nada, muchísimas gracias pronto, ¿eh? a Espero ti, verte de verdad, por pronto. la iniciativa. Y digo que espero verte Por pronto favor, de nuevo. ojalá, claro que sí. Claro que sí. Yo ahora, la verdad es que tengo poco tiempo para la formación. Es algo que, claro, tienes que ser realista y Claro, focalizar ahora claro. mismo energías, porque si las reparten mucho, Sí, perdemos eficacia. sí, Entonces, ahora mismo, con el tema de la formación, estoy pues teniendo ahí un pequeño paréntesis, sí. pero bueno, retomando energía para cuando Eso. arranquemos. Y sí, me encantaría volver a verte, claro que Sí, sí, sí. sí, sí. Y Y nada, visitar la universidad, que fue un paso sí. maravilloso, lo recuerdo con muchísimo cariño, aprendí muchísimo, me pareció muy intenso, pero vamos, que lo recomendaría una y mil veces. Sí, sí, Así sí, que, pues nada, y gracias por, oye, por además por preocuparte por nosotros después de tanto tiempo, sí. que es de agradecer. Es un gusto. Yo siempre, antes hace años, de repente cogía el teléfono y llamaba a una persona y ¿qué tal estás? Y se quedaba así como bloqueado y dice, madre mía, ¿te acuerdas de mí? Y yo digo, pues claro, Sí, claro. yo como profesor siempre me tengo un grato recuerdo de mis alumnos y por eso el querer volver a hablar con vosotros, porque para mí ha sido una experiencia muy bonita también y me gusta volver a saber de vosotros que hay veces que uno tiene recuerdos de sus profesores
pero también debéis ser conscientes que nosotros como profesores también tenemos gratos recuerdos vuestros. No es tarea fácil porque somos muchos más nosotros, Sí, ¿eh? sí, O sí, sea es verdad. que tiene mérito. Sí, 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 sí. Pues nada, Somos muchas muchos gracias más. María y hasta otra, que seguro que nos volveremos a ver y volveremos a reírnos de nuevo. Claro que sí. Ojalá. Bueno, Bueno, pues un pues, besico muy bueno, grande. pues hasta otra y un abrazo. Adiós. Otro muy grande. Estamos en contacto. Vale, adiós.